Listo, perfecto. Bueno, pues ya estamos listos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy ya te extrañábamos, Majo, ya tenía mucho que no te teníamos por acá. Ay, ya sé. Ya sé, un buen rato, pero bueno, bienvenida nuevamente la doctora Muchas gracias. María José Pagán. Ella es anestesióloga pediatra. Y bueno, pues hoy nos va a presentar un tema que luce muy interesante. La verdad es que yo cuando lo leí, sí me llamó, ¿no? Amiodarona versus lidocaína en pacientes con paro cardíaco. A ver, Majo, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias. Pues muchas gracias de la invitación. Sí, estábamos un poco ausentes, pero ya retomando siempre este journal que nos gusta a todos. Pues este es un tema importante, amiodarona versus lidocaína, y más bien tendríamos que preguntarnos nosotros qué usamos de primera instancia con el doctor, por ejemplo, Rafael Herrera, que también ha estado en este journal. Pues hemos platicado, ¿no? O sea, tengo lidocaína, uso primero lidocaína porque la tengo ahí siempre, o sea, como anestesiólogos es algo que tenemos muy a la mano, o es realmente lo que quiero administrar, ¿no? Y la miodarona, que está en todas las guías, realmente es la correcta o realmente es la que le va a hacer mejor a mi paciente. Dame un segundito. Y entonces, pues los dos se utilizan en el tratamiento del paro cardíaco pediátrico con ritmo desfibrilable refractario a este. ¿Sí? En las guías, tanto europeas como americanas en el 2010, recomendaban de primera instancia la miodarona como antiarrítmico preferido. Sin embargo, ya para el 2020 y 2021, respectivamente, establecen que la miodarona y la lidocaína pueden usarse indistintamente. Pero realmente vamos a ver ahorita en las guías cómo no pareciera que fueran indistintas. ¿Sale? Y los datos, los resultados asociados a esta administración de ambos medicamentos, realmente en pediatría está muy limitado y es poco lo que se conoce, sobre todo los desenlaces que estos llevan. Entonces, para la guía europea en el 2021, si podemos ver la parte izquierda de la pantalla, que es dentro del algoritmo, el pulso desfibrilable, que es taquicardia ventricular sin pulso, o fibrilación ventricular. Después de la tercera descarga, es cuando nos dice que debemos administrar, y en la guía menciona de primera instancia a la miodarona, ¿no? Tras la tercera descarga. Y si hacemos la revisión de todo el texto, la primera parte es en el adulto, la administración de amiodarona también de primera instancia. Y en el tercer punto ya aparece la lidocaína como alternativa. Entonces, no es que sean indistintas, ¿no? En esta parte todavía la mencionan como si no hay amiodarona o si ya no te respondió, usemos la lidocaína. Y a una dosis en el adulto aquí es de 100 miligramos y puedes repetir la dosis 50 miligramos de lidocaína. Para la guía europea, pero en el ámbito pediátrico, de igual forma menciona la amiodarona en el cuadrito azul. eh, Nuevamente, ¿no? La dosis ya estandarizada, la que conocemos, 5 miligramos por kilogramo de peso, intravenoso o intraóseo, máximo 300 miligramos. Y esta repite amiodarona después de la quinta descarga que no remite la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Aquí no comenta en ningún momento la lidocaína. Hasta en el texto, aquí ya viene que se puede administrar, ¿no? Adrenalina y amiodarona, y posteriormente la lidocaína puede ser utilizada en esta parte, en la del medio. La lidocaína a 1 miligramo por kilogramo de peso puede ser utilizada como una alternativa a la amiodarona por reanimadores competentes en su uso. Esta parte me causa, la verdad es que mucha sensación, ¿no? De un reanimador competente. De los dos medicamentos, el que más efectos adversos llega a tener o más interacción farmacológica puede llegar a tener es la miodarona. Entonces, si a mí me preguntas, realmente el reanimador experto, competente, con alta experiencia, es el que debe usar la miodarona.
no la lidocaína, que hemos visto que es muy noble y se usa en indefinidas ocasiones y para diferentes tratamientos, para el dolor, paciente oncológico, etcétera. Y en la parte de las guías americanas, la AJA, aquí sí ellos mencionan después, nuevamente en la parte izquierda de la pantalla, vemos que después de la tercera descarga, aquí sí administrar amiodarona o lidocaína. Aquí sí las ponen como cualquiera de las dos puedes administrar. Y nuevamente, ¿no? Las dosis ya conocidas a 1 miligramo por kilogramo de peso. Esta dosis también me hace ruido. Yo, por ejemplo, como anestesióloga, la lidocaína la uso para disminuir el laringoespasmo, para disminuir el broncoespasmo, la nebulizo, la uso en infusión y en ningún momento uso esa dosis tan baja. Entonces, creo que 1 miligramo por kilogramo de peso para un tratamiento que es refractario a descargas, pensando en que ahora las nuevas publicaciones del doctor Rafael Herrera, que la descarga sea adecuada, ¿no? Que sea directamente donde debe de ir, sino modificar la alineación de la descarga y aún así continuamos en paro con un ritmo desfibrilable, puedes administrar lidocaína. Aún así, la dosis todavía me hace ruido o no sé exactamente de dónde sacaron eh, o por qué, ¿no? Recomiendan 1 miligramo por peso. No sé si se han basado en relación a que puedas usar otro anestésico local o que hagas algún tipo de reacción anafilaxis o algo por el estilo, pero busqué intencionadamente y no hay referencia del por qué 1 miligramo de peso y no más de esta dosis. En este artículo del doctor Santiago Valdés, en el 2014, que fue un estudio retrospectivo en menores de 18 años, que consiguió 889 pacientes en paro cardíaco con taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, se administró 19% de amiodarona, el 33% de lidocaína y el 10% recibieron ambos. El resto o se desconoce o no requirió ninguno de estos medicamentos, sino con la desfibrilación tuvieron retorno a la circulación. Y en este artículo menciona que la lidocaína se asocia independientemente a una mejor en el retorno a la circulación, ¿no? Regresan o salen de este paro eh, más fácil que con la miodarona y tiene una mayor supervivencia a las 24 horas. Este estudio no se asoció a la supervivencia a la alta hospitalaria y no tiene datos sobre daño neurológico. En este otro, que es del 2020 en Boston, que es un estudio observacional también paciente pediátrico entre el 2000 y el 2018, fueron 365 pacientes, el mismo paro, el mismo ritmo, y nuevamente la lidocaína se asocia a un aumento en el retorno de la circulación espontánea, la supervivencia a las 24 horas y el alta hospitalaria en comparación a la miodarona. No hubo diferencias en el resultado neurológico favorable. ¿Qué pasa aquí? Que una vez que se hace el análisis y se quitan los riesgos de sesgo, pareciera que no hay, bueno, no pareciera, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos fármacos. Nuevamente aquí en el 2021, igual, ¿no? Comparamos los dos medicamentos y nuevamente, antes de hacer todo el análisis, el match de cortesía para tener resultados sin sesgo, tenemos que primero es estadísticamente significativo y una vez hacer el análisis, nuevamente no muestra la significancia. Pero ¿qué pasa? En este artículo, que es de la Universidad de Michigan en el 2023, es un estudio de corte retrospectivo en pacientes adultos, ¿no? Volvemos a comparar con el adulto todas nuestras decisiones, nuevamente el mismo paro, el mismo escenario, son 14.630 pacientes, este es un número súper importante, donde se administró el 68.7% de amiodarona y el 31.3% de lidocaína. ¿Qué pasa? Que a pesar de que ser
en menor frecuencia el uso de la lidocaína. En este hace hincapié que sí hay una mejora en el retorno de la circulación, la supervivencia a las 24 horas, el alta y el resultado neurológico favorable al alta hospitalaria, todos siendo significativos. Entonces, este artículo sí recomienda la lidocaína como estándar de oro y sobre todo como neuroprotector. Entonces, el paciente que usó lidocaína o que se usó lidocaína tuvieron 3,1% más probabilidad de tener un resultado neurológico favorable comparado con la miodarona. Entonces, ellos tienen la lidocaína como agente preferido. ¿Y cuál es el mecanismo para potenciar este efecto neuroprotector? Pues la inhibición de canales de sodio, preserva el ATP y hay una reducción de la neuroinflamación. Con esto tenemos una protección contra la hipoxia y la isquemia. Y en contraste, para la población pediátrica, los artículos que ya les mencioné, que no encontraron la significancia en los resultados neurológicos favorables al alta entre ambos medicamentos y sobre todo que en el ajuste del análisis pues no sale ninguno de los dos, excepto el primer artículo que les menciono, que es del 2014, donde también tienen preferencia por la lidocaína y no tienen resultados neurológicos. Entonces ahora les pregunto, ¿por qué no usar en aquellos pacientes potencialmente eh, con un riesgo alto de presentar una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular? Usemos lidocaína en infusión. La lidocaína en infusión la hemos usado en muchos pacientes, ya les había comentado, pacientes oncológicos. Se ha demostrado que potencializa los efectos de las quimioterapias, que mejora el dolor crónico o que ayuda en esos dolores de difícil control, ¿no? Parte de un tratamiento multimodal, no solo, obvio. Y en el transquirúrgico disminuye el dolor postoperatorio y los requerimientos de opioide. En cirugías eh, muy grandes que podemos, por ejemplo, llevar a pacientes em, con lidocaína en infusión hasta terapia intensiva y no les va nada mal. Entonces, mi pregunta es para los que estamos aquí, ¿qué usan, no? Pacientes de riesgo que ya sabemos que, ¿no? Un yatén o cualquier cirugía potencialmente a paro, ¿no? Si iniciamos una infusión, si administramos. ¿Qué pasa durante la bomba? Si hemos administrado amiodarona en bomba, si prefieren también en perfusión usar lidocaína, ¿no? Y en terapia intensiva, que es otro paciente que no está siendo agredido, que ya está, digamos que en un momento, pues no estable, pero sí como no siendo agredido por la cirugía como tal, que pudieran tener, ¿no? Más movilidad de ciertos fármacos. Entonces, quiero abrir el micrófono antes de continuar, si alguien tiene algún comentario. Sobre todo, por ejemplo, perfusión. Nosotros hemos tenido casos que estamos en el recalentamiento en pacientes con transposición de grandes vasos y empiezan a hacer un ritmo, una taquicardia ventricular. Estamos en bomba y en alguno de los momentos pusimos una dosis de 5 miligramos por kilo de peso en bomba. Previo a salir no habíamos hecho ningún intento y se administró esta dosis tipo profiláctica, ¿no? Y ya después salimos con lidocaína, ¿no? Entonces, no sé, o alguien de terapia intensiva, sí, pues ellos sí manejan las infusiones de amiodarona que el paciente requiere. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, o los mismos cirujanos se han visto, ¿no? Algo desfavorable en el uso de uno u otro, ¿no? Los efectos adversos de la miodarona son mucho más notables y sobre todo en un paciente que no está estable. Yo creo que nosotros en particular, digo, en la terapia intensiva y comentando con el electrofisio, ¿no? Casi siempre se usa amiodarona en infusión.
pero es más para estas taquicardias que son más estables, ¿no? Muchas veces algunos pacientes que no, que incluso tienen una repercusión ahí no tan importante el gasto cardíaco. A lo mejor en pacientes ya que están en un estado de que se van a parar, etcétera, a lo mejor sí sería un poquito más difícil utilizarla. Creo que casi siempre es lidocaína, pero la verdad es que, digo, al final nosotros estamos más enfocados en la parte quirúrgica y ahí mucho es con el apoyo de anestesio, ¿no? Entonces, creo que eso es más o menos lo que a nosotros nos ha tocado vivir, Majo. Muy bien. Por ejemplo, cuando hacen una descarga, pues las desfibrilaciones, ¿en qué momento dicen ya échale otra cosa, ¿no? O sea, ya desfibrilamos, estamos dando descarga, esta es nuestra tercera descarga, administremos algo más fuerte o normalmente sale. Es que creo que también parte del no poder tener una, una estadística real es que el niño que no sale a la tercera descarga no sale de bomba, ¿no? O sea, nos vamos al otro extremo y en el paciente adulto no es así, ¿no? Tenemos como que ese es un panorama ya, cuando ya vas a dar la tercera descarga y no ha salido, la cara de todos cambia en sentido a no va a salir nuestro paciente, ¿no? Pase lo que pase. Ahora, entonces, el parte de es no esperar a que llegue a ese paro o a esa taquicardia ventricular, sino administrar profilácticamente con una infusión de lidocaína, ¿no? Que sería algo que yo, por ejemplo, uso en el día a día infusión de lidocaína en casi todos mis pacientes y hace mucho no tengo una taquicardia ventricular, aunque sea un paciente de riesgo. Y no estoy segura si es por la infusión, por las manos mágicas de nuestros cirujanos, por una excelente bomba, porque tenemos suerte, ¿no? Entonces, aunque sean pacientes de riesgo, hace mucho no tengo una taquicardia ventricular sin pulso y una AFB menos, ¿no? Entonces, tampoco, no sé, a lo mejor no tenemos pacientes tan complejos como en las ciudades, ¿no? En el centro de México, que los centros de cardiología pues pasan en teoría cosas mucho más complejas. A ver, ahí levantó la mano Rosenberg y luego el doctor Bolio. Adelante. Gracias, Charlie. Hola, Hola. muy buenas noches a todos. Bien interesante todo lo que planteas. Sin embargo, pues hay varias características que ya se han hecho hace muchos años, ¿no? O sea, el utilizar la lidocaína profiláctica, por ejemplo, es parte de lo que se conoce como el hot shot. El Mm, hot shot ha sido parte de muchos protocolos quirúrgicos hace mucho tiempo, y en las grandes revisiones realmente no ha demostrado tener ujú, una diferencia significativa en cuanto a la prevención, ¿no? Por otro lado, el, el riesgo de que un paciente presente una arritmia letal de este tipo, pues va mucho más encaminada a un déficit en la protección miocárdica, ¿no? Más allá eh, de qué tan, podríamos decir, tan bien operado esté o tan buena protección profiláctica tenga, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque parte del éxito quirúrgico es el diseño de la protección miocárdica. Si tú tienes un paciente como es que cuentas tú, de muy alto riesgo, una hipertrofia ventricular muy severa, mucha masa ventricular, un ventrículo disfuncionante, una bomba prolongada, ya desde ahí sabes que tienes que diseñar un plan de protección miocárdica específico y hecho a la medida de este paciente, que no va a ser igual que al resto de los pacientes, donde nada más le pones cardioplegia enterógrada ujú. y dependiendo de la cardioplegia que utilices, ya sea que le tengas que dar una o dos dosis más o etcétera, ¿no? Eso es aparte. Pero bueno, si bien la lidocaína ha venido a repuntar y se ha confirmado todo lo que nosotros como anestesiólogos sabíamos, que tiene la misma efectividad que la miodarona para yugular
arritmias ventriculares sobre todo, sin el meollo de tener los efectos colaterales tan severos como la miodarona, que son por el vehículo de la miodarona, no por otra cosa. Tiene también la gran desventaja de que su vida media es muy corta. Entonces, si tú administras un bolo de lidocaína y logras yugular esta arritmia, si no mantienes la concentración plasmática, como tú bien lo dices, con una infusión prolongada, es muy probable que regrese la arritmia, sobre todo si el sustrato no se ha mejorado, ¿no? Que generalmente regresamos a la protección miocárdica. Entonces, por eso es que la miodarona tiene su nicho muy bien establecido, porque a pesar de que tienes un paciente grave y que sabes que lo vas a hipotensar, esa hipotensión se puede manejar tranquilamente, o si sale bloqueado por la dosis de amiodarona y la infusión de amiodarona posterior, lo rescatas con el marcapaso y listo, ¿no? Que realmente es lo que se hace. Y te da una oportunidad un colchón más grande de evitar la reaparición de estas arritmias cuando se pierde la concentración plasmática de este fármaco, como sucede muy a menudo con la lidocaína. Y la última, sí, el paciente que a la tercera, no, a la tercera descarga no sale de la arritmia, pues le das una cuarta y una quinta y una sexta y le das amiodarona y le vuelves a dar amiodarona y si no sale, lo vuelves a pinzar y no pasa nada. Lo vuelves a pinzar, lo reperfundes, lo despinzas y seguramente ya ahí entonces sale de la arritmia. Hay que recordar que el pinzamiento en este caso funciona como un reset del corazón y esa es la conducta que se debe de dar. No sé si a ustedes les ha tocado, me ha tocado un par de veces dar 12, 15 descargas, no sale, subir la presión, hacer septicemia atrial, no sale, bueno, pues entonces ya hacemos otras estrategias. Y generalmente todos esos pacientes los vuelves a pinzar, les vuelves a dar una dosis de cardioplegia y los reperfundes un rato y obviamente tienes que buscar la causa de la arritmia, ¿no? Si no lo protegiste durante una pinza de 3 horas, difícilmente hay poder humano y no humano que lo revierta. Pero si todo lo demás está resuelto y está bien operado, pues este paciente tiene que salir, ¿no? Sí, la verdad es que coincido, por eso marco mucho la lidocaína en infusión, porque efectivamente de bolo en bolo, pues no, va a recaer y a recaer y a recaer, ¿no? No sé, tantas descargas, eh, nunca he dado tantas descargas en un paciente. Mis pacientes no son tan complejos, creo. Gracias, Majo. Doctor Bolio, adelante. Buenas noches. Más que nada ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Sí, lo que yo quería era comentar la experiencia que tenemos nosotros, y es igual, es más o menos lo mismo que comentó Marco. Es el paciente que está fibrilando o que está con taquicardia ventricular, si es antes de bomba, pues lo desfibrilamos estando en bomba las veces que sea necesario, y la verdad es que de primera intención nosotros en el hospital, desde que yo me acuerdo, en bomba, pues en cirugía, primero es lidocaína en bolo, y si sale de la fibrilación con la descarga y vuelve a hacerla, se le pone la infusión. Y la verdad es que yo para pasar en quirófano, rara vez he visto, nunca he visto yo que anestesia use amiodarona, a diferencia de el manejo en terapia intensiva. Sí, ahí sí ya el paciente en terapia intensiva, ya fuera de bomba, ya en otras condiciones, sí muchas veces se pone cuando se presiona, pues en agudo, la fibrilación ventricular, pasan bolos de amiodarona. Sin embargo, no dejan de tener también lidocaína. Así en general, a bote pronto, creo que la primera en fibrilación o taquicardia ventricular, en agudo, la primera eh, es lidocaína. Y bueno, no sé, también ahorita hablando un poco y lo que comentó el doctor Rosenberg, si tiene que ver o tratar de ver cuál es el mecanismo y cuál es la causa de la fibrilación. A fin de cuentas, tienen un mecanismo de acción diferente lidocaína de amiodarona.
Creo que la lidocaína va enfocada en canales de sodio y la amiodarona va enfocada a canales de potasio. Entonces, tal vez eso tenga que ver con la utilidad o no de una u otra. Para mí, pues, yo, si me preguntan así, estando en quirófano y todo, resolver el problema, creo que lo resuelve más rápidamente la lidocaína, como que más rápida la acción, claro, menor tiempo de vida media, pues, de la lidocaína, pero siempre está la decisión o la posibilidad de ponerle en infusión. Pero, pero ya para el manejo, ya para que no vuelva a presentarse, ya cuando estuvo perfundiéndose un rato, ya cuando estuvo más o menos con su ritmo, yo creo que la amiodarona sí tiene un papel importante. Claro, la plática de hoy es en paro cardíaco. El paro cardíaco es cuando está fibrilando o está con la taquicardia ventricular sin pulso. Pues desde mi punto de vista, todo es opinable, pero por experiencia creo que lo que más rápidamente funciona y que se puede manejar mejor es la lidocaína. Aquí, por ejemplo, más rápidamente, no sé si mucho tiene que ver que tenemos a la mano la lidocaína, ¿no? O sea, obviamente hay amiodarona en la sala, pero lidocaína la tenemos muchas veces cargada, ¿no? Entonces, otras experiencias que hemos tenido es en lo que cargo la amiodarona o en lo que calculo la amiodarona, si el paciente es muy chiquito, le paso lido, ¿no? Bueno, Y sí en puede eso ser está practicidad nada y más, ¿no? resulta que salió, ¿no? A la descarga o a la dosis, ¿no? Entonces, muchos colegas en otras partes es eso, es que le paso el hilo en lo que llega la miodarona o en lo que abro la miodarona, en lo que calculo la miodarona, ¿no? Y sobre todo en estos que no son tan de riesgo y lo hacen, ¿no? Porque el paciente que va a riesgo, ¿no? Ya bien dijo el doctor Rosemer, ese ya tienes todo mentalizado, las dosis, ¿no? Estandarizadas y los medicamentos ahí muy a la mano. Sí, digo, yo creo que es eso, es practicidad nada más, ¿no? Sí. Bueno, Que, puede que, ser, no sé, a lo mejor y no, a lo mejor y la mayoría de los centros tienen la miodarona también ahí y no es eso, sino la decisión del anestesiólogo de pasar primero lidocaína. Es parte, oh, la literatura no lo dice, pero las guías recomiendan amiodarona. ahora, entonces, ¿de dónde salió la guía, no? También es lo que habría que pensar. Claro. Pero también es un hecho que la cardioplegia tiene lidocaína. O sea, bueno, por lo menos la que usamos nosotros, la cardioplegia del nido, tiene lidocaína. Incluso recientemente nosotros o bueno, yo he tenido un poco la inquietud de si, de que he visto pacientes que salen no, que salen de bomba, o ya que despinzamos la aorta, perdón, que empiezan a salir bloqueados y tenemos que usar más el marcapasos al principio, aun cuando no tocamos las vías de conducción ni nada. Y parece que tiene que ver con que la cardiopatía tiene lidocaína. Entonces, pues sí, pues, las dos, pues la miodarona y la lidocaína producen o pueden producir un bloqueo, como dice Rosenberg, se maneja con un marcapasos, para eso está. Pero, pues a fin de cuentas, creo que también desde que usamos cardioplejia con lidocaína, la frecuencia de fibrilación o de taquicardia ventricular en nuestros pacientes ha sido menos. ¿Qué es mejor, un bloqueo o una taquicardia? Pues no, yo creo que sí, una taquicardia que no puedes revertir, no, pues yo prefiero un bloqueo que lo puedo manejar con el marcapasos, ¿no? El doctor Rosenberg tiene la Vamos mano. adelante. Rapidito, fíjate que no había entendido el punto de por qué los anestesiólogos, o por qué se comentó que los anestesiólogos primero administrábamos lidocaína, pero ya, o sea, el despinzamiento, fibrila, y la medida inmediata es lidocaína y sulfato de magnesio, ¿no? Pero averiguándole un poquito, eso es mera costumbre mexicana y latina. La gente que viene y se forma en México se lleva esa costumbre de que por rutina administramos lidocaína y sulfato de magnesio al despinzamiento si tienes una arritmia ventricular
asociada al despinzamiento. Y esa es la primera medida. Entonces, si nos podemos averiguar un poquito, yo ya lo hice en algún momento, así como bien dijo Majo, las guías dicen, pues esa miodarona porque es lo que tiene demostrado que funciona. Lo hacemos por costumbre porque a alguien se le ocurrió, alguno de los maestros más antiguos decía que era lo que se tenía en la mano. El perfusionista habitualmente, como parte de la administración de la cardioplegia, tiene sulfato de magnesio y lidocaína abierto e inclusive cargado. Y, y luego surgieron un par de trabajos mexicanos donde se asocia a una disminución de la recurrencia de la arritmia ventricular cuando se trata después de una descarga. Es decir, lidocaína, sulfato de magnesio, descarga, siempre descarga, y es más probable que ese paciente ya no presente una nueva fibrilación ventricular o arritmia ventricular después de que se resuelve con la descarga. Entonces, casi siempre lo administramos como el preludio a la descarga. Pero en los hospitales, en algunos de Europa que he estado yo, Estados Unidos, no utilizan lidocaína y sulfato de magnesio cuando hay una arritmia de este tipo, ¿no? Van directo a la descarga y luego a la miodarona, como normalmente se manejan las guías, ¿no? Pero sí creo yo que es más bien costumbre. ¿Una buena costumbre, una mala costumbre? No sé, porque tras una descarga ventricular, tras una descarga, por ejemplo, tras una desfibrilación ventricular, lo que tú quieres es tener una mejor presión de perfusión para un retorno a circulación espontánea más rápido. Que estamos en bomba y se protege, bien, de acuerdo, pero ante más presión de perfusión tengas, más probabilidades tienes de que la circulación espontánea se restablezca. Si tú pones lidocaína y sulfato de magnesio simultáneos, vas a vasodilatar al paciente, quieras o no. A veces inclusive un poquito más que la amiodarona, ¿no? Sobre todo las dosis que utilizamos en bolo, no sé. Entonces, ¿va a ser transitorio? Sí, pero ese paciente seguramente va a tardar más en regresar a la circulación espontánea después de la descarga. Muy bien, pues interesante, ¿no? Y no nos, creo que, o sea, las guías están efectivamente por algo y es correcto, mucho hacemos por costumbre. Entonces, ¿qué nos lleva a que tenemos que investigar, hacer los protocolos mexicanos, o bueno, Latinoamérica, quitar estas costumbres y poner eh, en papel lo que realmente funciona y lo que hacemos por costumbre y no necesariamente funciona? Así se han ido quitando muchos mitos de anestesia y, y tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer protocolos y esto nos lleva de la mano que el proyecto de anestesiología pediátrica del colegio Cardioped como coordinador el doctor Rafael Herrera. Estamos haciendo una encuesta para el manejo, no para el manejo de cada quien, sino para que todos podamos tener una guía o más bien los datos de lo que hacemos en México, ¿no? Entonces, el que quiera participar, con mucho gusto, me puede contactar. Es para anestesiólogos normalmente, ¿no? Esta encuesta, que pasamos paciente pediátrico, no necesariamente que sea anestesiólogo pediatra, ¿no? Cualquier anestesiólogo que pase paciente cardiópata está invitado para estar en este nuevo proyecto. Y mi segundo comercial, los invitamos al Congreso de Anestesiología Pediátrica que va a ser en León, Guanajuato, del 17 al 20 de septiembre. Y muchas gracias. Cualquier duda, este es mi teléfono. Muchas gracias, Majo. Pues la verdad es que, digo, muchos buenos comentarios, controversia, y tienes razón. O sea, al final, creo que las guías nos funcionan muy bien y habrá que ver cómo es nuestra población y pues sí, como dices, ¿no? Documentar siempre todo para hacer lo que nosotros nos toca y escribirlo, porque eso sería lo importante. Felicidades por este proyecto con Rafa. La verdad es que al final creo que él está cambiando mucho este punto y este tema. Y seguramente eso va a beneficiar a muchos niños y qué bueno que se esté adaptando ya a la parte pediátrica. Y pues felicidades por el Congreso, felicidades por la presidencia y pues muchas gracias Por el bebé, por el bebé. viene el año bien.
Ya sé. intenso. Pues no sé si Ah, tengamos bueno, a ti también, para ti también. Sí, Felicidades. muchas gracias. Ya te Comercial, tocará el próximo año sufrirla, vas a ver. comercial. Preguntas para la doctora Majo, dudas, comentarios. Pues mucho más que preguntas, creo que es más como el análisis propio de qué hace cada quien y qué va a hacer y lo que haga, si le funciona bien, pero que lo documente, ¿no? Que empiece a anotar las iniciales de su paciente, la edad, el peso, la cardiopatía, la cirugía y si le pasó, qué le puso. Y así es como hacemos una base de datos, De ¿no? Es la acuerdo, única forma. de No, acuerdo. porque el me acuerdo que le puse a este paciente tal y salió bien, no es lo mismo, he tenido 20 pacientes que se administró amiodarona o lidocaína, este, y resultó bien o resultó mal. De acuerdísimo. Sí, creo que es parte fundamental. Ujú. Bueno, pues la próxima semana tenemos a Jorge Zavala, el perfusionista conocido ya por muchos de nosotros, y él nos va a hablar acerca de la transición de la bomba de circulación extracorpórea a ECMO en el poscardiotomía. Sabemos que tiene mucha experiencia al respecto y ya les haré llegar por ahí la liga y la invitación y pues los esperamos a todos la próxima semana. Majo, muchas gracias, de verdad, qué bueno que estás de vuelta. Y bueno, esperemos que no pase mucho tiempo para que pronto te volvamos a tener por aquí. Muchas gracias, no, ya voy a estar más al pendiente, lo prometo. Saludos a todos, muy buenas noches y nos vemos la siguiente. Bye bye.